Pues buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria de prensa del Grupo Municipal Socialista. Hay un tema que nos preocupa bastante y es el referente a la construcción de 19 viviendas en el solar de Las Medranas en Calahorra. Por hacer una breve introducción, recordar que fue en el año 2003 cuando el Instituto Riojano de la Vivienda anunció la intención de construir viviendas de protección oficial en Calahorra. Fue curiosamente antes de las elecciones del 2003 y durante 4 años nada más se supo hasta que, antes de las elecciones del 2007, Pedro Sanz bajó a Calahorra a anunciar la construcción de 22 viviendas de protección oficial en el solar de Las Medranas. Desde ese momento hasta el día de hoy han transcurrido 2 legislaturas y de momento nada se ha construido en ese solar. Esa es la realidad que podemos observar. Sin embargo, ese planteamiento inicial del Gobierno de La Rioja, del Instituto Riojano de la Vivienda, del Partido Popular, de construir 22 viviendas de protección oficial para familias jóvenes, para nuevas familias que se integraran en el tejido vital del casco antiguo, ahora se ha reconvertido a la construcción de 19 viviendas y apartamentos, porque algunos son muy pequeños, en alquiler social. El Partido Socialista ha mantenido siempre la misma línea en este asunto, es decir, reivindicar la construcción de viviendas de protección oficial. En ese lugar ha sido el Partido Popular quien ha cambiado y ahora, en vez de viviendas de protección oficial, lo que quiere hacer son viviendas en alquiler social. Por lo tanto, nosotros hemos mantenido la misma línea durante estos 12 años. A día de hoy se puede decir que nuestra opinión es compartida por el tejido social del casco antiguo. Es decir, los vecinos del casco antiguo quieren que esas viviendas sean viviendas de protección oficial, que se vendan a un bajo costo a nuevas familias que puedan llegar a repoblar en cierta medida esa zona del casco antiguo. Nosotros creemos que el Partido Popular no ha sido consciente de que verdaderamente existe una demanda de vivienda en propiedad. Lo que pasa es que las nuevas parejas, las nuevas familias, las nuevas unidades no quieren tener que pagar precios elevados por la vivienda, pero para eso están las administraciones públicas, para construir viviendas de protección oficial. Y en este caso vemos cómo la licitación de estas viviendas, que ha salido hace unos días en el Boletín Oficial de La Rioja, por un importe de 1.274.000 euros para construir 19 viviendas, nos dice que podemos vender esas viviendas a nuevas familias que se quieran instalar en el casco antiguo por precios entre 50.000 y 70.000 euros la vivienda. Es decir, que hay muchas personas interesadas en adquirir vivienda nueva a ese precio para trasladarse a vivir al casco antiguo de Calahorra. Por otro lado, desconocemos si el Partido Popular ha sondeado el mercado de alquiler en esta ciudad antes de decidirse por esta modalidad de construcción. Nosotros no solamente hemos sondeado el mercado, sino que hemos visto cuáles son las consecuencias de la construcción de bloques de vivienda de alquiler social en cascos antiguos. Y nos hemos trasladado a otras localidades para comprobar cuál es esta problemática. Existen casos de construcción de bloques de viviendas de protección oficial en muchas ciudades en España y en la práctica totalidad de ellas han terminado siendo focos de marginalidad y de conflictividad. ¿Por qué? Pues porque en algunos casos, como en el de Calahorra, en el cual se va a pedir como requisito que los ingresos de la unidad familiar, es decir, de todos los miembros de la unidad familiar, no superen 1,2 veces el IPREN, esto es, que no se cobre entre todos los miembros de la unidad familiar más de 600 euros al mes. Si cobras más, pues ya no tienes derecho. Ese requisito limita de una forma extraordinaria a las personas que puedan ocupar estas viviendas sociales, de alquiler social. Hay ejemplos en Murcia, en Burgos, en León, en Barcelona, en muchísimas ciudades, de que estos alquileres tan bajos, estos requisitos tan exiguos, al final lo que conducen es a focos de marginalidad. Y tenemos un ejemplo muy cercano, en Berriozar. Antes de llegar a Pamplona, una localidad que seguramente todos ustedes conocen, allí se construyeron un total de 96 viviendas en un bloque para alquiler social de estas características. Bueno, el año pasado, 2014, hubo
125 intervenciones de la policía en ese bloque de viviendas, lo cual nos da una pauta de cuál es el nivel de conflictividad de este tipo de alquileres. Nosotros tenemos claro, o por lo menos estamos en la confianza de que así lo van a decidir los ciudadanos de Calahorra, que a partir del 24 de mayo el gobierno del Partido Popular no va a gobernar esta ciudad. Y tenemos la esperanza de que tampoco gobierne en el propio gobierno de La Rioja. Por lo tanto, la construcción de estas viviendas, que nosotros siempre hemos estado a favor de ellas, seguirá adelante, pero desde el Partido Socialista lo que proponemos es destinarlas al uso original, es decir, a vivienda de protección oficial, para que nuevas familias lleguen al casco antiguo y se convierta esa actuación en otras que ya hemos tenido en esta ciudad, como por ejemplo la construcción de viviendas de protección oficial, que en el último gobierno socialista que gobernó nuestra ciudad se puso en marcha entre las calles San Blas y la calle Eras, aquí en Calahorra. Un grupo de viviendas que se vendieron a precio de costo a nuevas familias y que ha sido un total y absoluto éxito, porque todas esas viviendas fueron ocupadas por familias jóvenes que ahora tienen hijos, que dan vida al barrio, que aportan a sus jóvenes al colegio público de Ángel Oliván, y al final fue una actuación modélica. Queremos otra actuación modélica como esa en el solar de las Medranas. Y para ello nosotros esperamos que desde el gobierno de esta ciudad vamos a dar alternativas, por supuesto. Y las alternativas van a ser poner a disposición de las familias que lo necesiten de viviendas de alquiler social, sí, pero no todas concentradas en el solar de las Medranas, sino en otros inmuebles que tiene actualmente el Ayuntamiento de Calahorra, pisos vacíos de propiedad municipal que con una pequeña reforma se pueden destinar perfectamente a ese uso. Es decir, las familias que necesiten un alquiler social de estas características, con un nivel muy bajo de ingresos, vamos a buscarles un lugar donde poder vivir, pero no en un conjunto, en una especie de lugar de lo que se denomina comúnmente como un gueto. Esa es la palabra. Otra fórmula, otra alternativa que le vamos a dar. Bueno, en estos momentos hay ayuntamientos que ya están negociando con entidades bancarias la puesta a disposición en forma de alquiler social de pisos que tienen embargados, que tienen una bolsa de pisos que no utilizan para nada. Esto ya se está dando en muchas ciudades de Andalucía. Los bancos convenian con los ayuntamientos para poner a disposición de familias necesitadas pisos en alquiler social durante un plazo de tiempo, pues el que sea necesario, hasta que salgan de esta situación de exclusión. Ese es el camino que se está viendo que es el adecuado, no el construir bloques de viviendas donde todo el mundo tenga esas mismas carencias económicas o sociales. Eso es construir guetos. Y nosotros no queremos guetos en Calahorra, queremos dar servicio a los ciudadanos, a todos, a los que tienen más necesidad y a los que tienen menos necesidad. Por eso propondremos al Ayuntamiento, y en el caso de que los ciudadanos depositen su confianza en nosotros, lo desarrollaremos nosotros mismos, el poner esos pisos municipales a disposición de estas familias que puedan tener necesidad, y a trabajar con las entidades bancarias para que sean estas las que también nos puedan ceder este tipo de viviendas. Nosotros creemos que el trabajar por el casco antiguo no simplemente consiste en hacer obras absolutamente innecesarias como la Plaza del Raso, o querer concentrar los problemas en zonas determinadas. Hay que abordar una política más amplia desde el punto de vista social y poner en juego todas las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento de Calahorra, que son muchas. En este proyecto se nos ha ofrecido finalmente 19 viviendas. Vemos que son viviendas que en algunos casos tienen una superficie muy reducida. Se podría hablar de apartamentos, puesto que 16 de esas 19 viviendas se encuentran entre los 60 y los 70 metros. Es una superficie digna, pero en función de los miembros de la unidad familiar. Cuando nos vamos a las condicionantes que van a tener quienes quieran ocupar esas viviendas para entrar a ocuparlas, no vemos que haya ningún condicionante de número de miembros de la familia ni de nada, sino que simplemente el único condicionante es que entre todos los que vayan a vivir allí tengan unos ingresos inferiores a 600 euros. Es decir, que una familia con 6 hijos puede tener derecho, con este requisito, a ocupar un apartamento de 60 metros cuadrados, lo cual no es funcional ni tampoco ético desde el punto de vista de dar un espacio suficiente a una familia. Por lo tanto, creemos que esos apartamentos pueden servir para otra cosa, que tenemos
suficientes pisos y en perspectiva de trabajar con las entidades bancarias para dar solución a estos problemas, y por tanto esa es nuestra alternativa. La alternativa del Partido Socialista, que es una alternativa diferente, desde luego, a la del Partido Popular.